Vale, pues buenos días a todos. Vamos a tener un pensamiento. Lo vamos a tener en Santiago y va a ser Santiago el primer capítulo. Los versículos 19 al 26. Vamos a tratar un poquito acerca de ellos. Seguro que a día de hoy, si os preguntara por alguna actividad que se pueda hacer y que tenga efectos que se puedan ver con el paso del tiempo, alguna acción, algo que podamos hacer, pero que con el tiempo se pueda ver, ¿no? El resultado. Pues os vendrían cosas a la mente seguro. Si pensamos, por ejemplo, en hacer deporte bien hecho, pues deberíamos notar los resultados. O aprender un idioma, o cosas como comer mal, ¿no? Que parece ser que la gente está actualmente comiendo bastante mal, pues son cosas que se ve con el tiempo. Y vamos a ver cómo en Santiago se nos habla un poco acerca de cómo con lo que nos alimentamos, eso tiene que verse en el tiempo. Se tiene que notar luego en nuestro día a día. Y no está hablando de bendiciones espirituales, futuras, que nadie puede notar, que son esas que nos aguardan en el cielo, que sabemos que están ahí. Está hablando de cosas prácticas que en el día a día han de verse. Así que vamos a leer de momento solo el primer versículo de Santiago 1, el versículo 19. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Y nos está hablando de una razón, dice por esto. Y este por esto nos está hablando de una razón. La razón la vamos a tener en los versículos 17 y 18, que la vamos a ver ahora, pero la razón viene a ser esta, que somos renacidos. Y nos habla de que por esto, porque somos renacidos, se nos puede pedir o se nos va a pedir lo que viene después. Esto nos habla un poco de la motivación, ¿no? ¿Qué es lo que nos mueve a hacer las cosas? Algo que nos motiva tiene que ver con el movimiento, con una causa que nos lleva a hacer algo. Y en esto de la motivación estaba pensando que a veces la motivación puede tener un aspecto negativo. ¿Qué es lo que nos mueve a hacer algo? Yo tengo un hermano que durante un tiempo estuvo haciendo bastante ejercicio, más de lo normal, y estuvo cuidando su dieta. Y es porque tuvo un susto en su salud. Entonces, este susto le llevó a comer bien y a hacer ejercicio. Esa fue su motivación, pero fue una motivación por miedo. ¿Qué pasó cuando se pasó el susto? Pues que se terminó el ejercicio y se terminó la buena dieta, ¿verdad? Pensando en la educación, ahora que muchos de vosotros estáis ayudando a vuestros hijos, a veces la motivación de un alumno, sobre todo en niveles más pequeños, es cuando saben que a los padres les sienta mal si el maestro llama al padre y tiene miedo a la bronca del padre y trabaja porque sabe que tiene que hacerlo porque en casa, si no, luego pues tiene repercusiones, ¿verdad? Es una motivación. Podríamos decir que es con cierto aspecto negativo. También hay motivación que es más positiva, ¿no? Si te incentivan en el trabajo, por ejemplo, pues entonces trabajarás de otra forma. O cuando un estudiante en otros niveles no tiene ingresos y quiere tener ingresos, le motiva a estudiar algo para trabajar también algo en lo que le vaya a gustar, ¿verdad? Hay cosas que hacemos por obligación, cosas que hacemos con otro tipo de motivación. También hay cosas que hacemos por obligación, pero que encontramos hay motivaciones que nos ayudan a hacerlo. Pero vamos a ver el contexto. Vamos a ver este contexto. Vamos a ver en Santiago 17, Santiago 1, versículos 17 y 18. Dice así. Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Aquí dice que de Dios, que le llama el Padre de las luces y luego contrasta con las sombras, cómo van cambiando. Las sombras van variando, depende de la hora del día, ¿verdad? Pero Dios, el Padre de las luces, no cambia. Y este Dios que no cambia dice que nos da
dádivas y don perfecto, que son palabras que significan regalos. Pero además lo hace por su voluntad, no por su deseo, no la voluntad como alguien que desea algo, sino la voluntad de aquel que tiene el poder para cumplir lo que quiere y cumplirlo a la perfección. Así que Dios, Padre de las Luces, queriendo cumplir y haciéndolo perfecto algo en nosotros, dice que nos hace nacer. Nos da un regalo que tiene que ver con una nueva vida, que tiene que ver con una esperanza. Y nos compara con las primicias del Antiguo Testamento, cuando se recogían los primeros frutos de la cosecha, los mejores frutos de la cosecha, y esos eran los que se llevaban a Dios. Así que nuestra motivación es esta nueva vida. Una motivación positiva, no es una obligación, no debería serlo. Aquí en este pasaje se nos está hablando de que es algo que ya hemos conseguido, es algo que nos da seguridad. Disfrutamos de ser personas renacidas, se nos quita mucha presión, por ejemplo, frente a la muerte. Se nos da entendimiento del porqué de algunas situaciones. No de todas, pero sí tenemos otra forma de entender el día a día y entender la vida. Se nos pone en un lugar elevado frente a Dios. Se nos capacita a través de dones. Se nos otorga esta nueva familia con la que estamos ahora. Poseemos de su palabra, que es un manual para la vida. Hay muchas cosas que nos pueden motivar o ayudar a hacer lo que ahora se nos va a decir que hagamos. Dice, por esto, por estas cosas, nos dice el versículo 19, debemos tener una actitud diferente. Si vemos en el versículo 19 que leíamos, se nos habla de esta actitud. Oír, hablar y enfadarse. Nuestra manera de escuchar, de hablar y de enfadarnos, en base a este nuevo nacimiento, debería ser de una forma diferente. Dice, prontos a oír, tardos a hablar y tardos a irarnos. 3 aspectos que requieren de nuestro control. Podemos hacer algo para cumplir lo que aquí se nos pide. Son acciones que sí dependen de nosotros, ¿verdad? A la hora de escuchar, por ejemplo, a los hermanos, tener una buena disposición a la hora de hacerlo. Por norma general nos gusta más que nos escuchen a tener que escuchar a otros, ¿verdad? Pero en este caso está hablando de la palabra de Dios. Oír la palabra de Dios. Querer escuchar lo que Dios tiene que decir. Y es un privilegio que Dios nos hable, un privilegio al que nos podemos acostumbrar, tristemente. Pero el hecho de que podamos ir a la palabra y encontrar en la palabra instrucciones que nos ayudan, palabras de ánimo en momentos difíciles, eso es un gran privilegio, oír la palabra de Dios. Luego habla de nuestra forma de hablar. Más adelante Santiago, en el capítulo 3, dice que la lengua es un fuego, le llama un mundo de maldad. Y hay un dicho que dice que somos dueños de lo que callamos y esclavos de lo que decimos. Y esto es algo que podemos controlar. Podemos controlar lo que decimos y lo que no decimos. Y mucho de la intención con la cual hablamos o no hablamos. Como personas renacidas tenemos que saber escuchar la palabra de Dios. Tenemos que saber también aprender cuándo hablar, cuándo no hablar. Y luego habla de la ira, de los enfados. No deberíamos enfadarnos con mucha facilidad. También se puede controlar lo que nos enfada o lo que no. Pero eso requiere de poner de nuestra voluntad, de querer hacerlo, como hizo Daniel en su día para no contaminarse. Propuso en su corazón no comer lo que no tenía que comer. Y vamos a ir viendo un poco más adelante alguna clave que nos va a ayudar a tener este control también sobre nosotros mismos. El versículo 20, vamos a leerlo. Dice así, dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No sé si conocemos a alguien que estando enfadado se proponga amar más durante el enfado. O alguien que cuando se enfade empieza a hacer cosas buenas por los demás.
Normalmente es todo lo contrario. Cuando nos enfadamos, hacemos lo que no debemos. Y es difícil tener en mente lo que tenemos que tener en mente según Filipenses 4:8, ¿verdad? Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, en el momento en que estamos enfadados. Se nos habla de la ira, este enfado exagerado. Luchar contra eso. Y son palabras, como decíamos al principio, prácticas. Puede ser que en nuestro confinamiento no estemos escuchando la palabra de Dios o nos estemos enfadando más de la cuenta. Son cosas que tenemos que ir recordando para ir poniendo en práctica en nuestra vida. Dice el versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y aquí se nos habla en este versículo 21 de dos acciones, desechar y recibir. Y hay una consecuencia de desechar. Y desechar es echar fuera, es rechazar la inmundicia del mundo, la suciedad, la impureza, lo que vemos que está mal. Eso, tener la capacidad de dejarlo fuera. Y ahora voy a decir una frase que a lo mejor es un poco cursi, no lo sé. No sé si estáis de acuerdo en que desechar lo malo de nuestras vidas deja espacio en ellas, deja espacio en nuestras vidas para recibir de forma tranquila la palabra de Dios. No sé qué pensáis, pero creo que es una realidad. Creo que no son palabras bonitas. Creo que es una realidad que rechazar la maldad, echar fuera de nuestra vida lo que no agrada a Dios, deja espacio para recibir de forma tranquila la palabra de Dios. Es una realidad que nos ayuda a escuchar más la palabra. Cuando hemos tomado decisión, nos hemos propuesto una vez más en nuestro corazón, dejar de hacer algo que sabemos que no está bien. Desechar. Y luego habla de recibir. Y es curioso la palabra recibir que usa aquí. Si vamos por un momento a Primera de Tesalonicenses 2:13, aquí vamos a leer otra vez en la Reina Valera 2 veces la palabra recibir. Fijaros, Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis, la primera vez que aparece la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Aquí en Primera de Tesalonicenses está usando 2 veces esta palabra recibir, pero no es la misma palabra. La primera vez que aparece, cuando dice que recibisteis de nosotros la palabra, aquí en el original es un verbo que nosotros podríamos decir, has recibido, te ha llegado, has escuchado mi mensaje, y nosotros diríamos, sí, lo he escuchado, lo he recibido. Es ese del que está hablando. Pero el segundo es un verbo totalmente diferente, que se puede traducir como recibir, pero tiene una connotación de aceptar. Si yo dijera, te llegó mi mensaje, tú podrías decir, sí, lo he recibido en el sentido de que lo has escuchado. Pero también podrías decir, sí, me ha llegado. Me ha llegado en el sentido de que me ha tocado. Me ha llegado y lo que has dicho lo voy a poner en práctica. He recibido tu mensaje. Pues esta segunda connotación es la misma que se está usando en Santiago. En Tesalonicenses nos decía que este segundo recibir es el que puede actuar en nosotros para cambiarnos. Y es un poco la idea que está aquí diciendo en Santiago, el versículo 21. Dice, recibid con mansedumbre, aceptarla, cogerla, hacerla vuestra. Y tiene sentido que sea con mansedumbre, porque la mansedumbre es una consecuencia directa de la humildad. Cuando una persona es humilde y reconoce la grandeza de Dios y reconoce la bajeza del hombre, su pequeñez, y creo que este virus debería habernos recordado a todos
cuál es nuestra posición. Cuando una persona es humilde y reconoce a Dios quién es, como consecuencia viene la mansedumbre, que es una disposición a aceptar lo que Dios quiere, lo que viene de Dios, como algo bueno. Decimos aceptarlo con mansedumbre, es sin oponer resistencia. Si yo me pongo en mi lugar, lo que venga de Dios tengo que aceptarlo con humildad. Y la palabra de Dios, si la aceptamos con mansedumbre, nos puede ayudar hasta tal punto que dice el versículo, dice, la cual puede salvar vuestras almas. Aquí tenemos una doble interpretación, ¿verdad? Para muchos siempre tendemos a leer la palabra salvar como pasar de muerte a vida. Y en muchas partes de la palabra es así. En la Biblia la palabra salvar nos habla de pasar de muerte a vida. Pero también es otra cosa. Salvar algo es guardarlo. Salvar algo es liberar, por ejemplo, a nosotros, liberarnos de la servidumbre o de las consecuencias del pecado. Eso es también estar salvado. En este versículo 21 que estamos tratando, anteriormente se está hablando de liberarnos, de quitarnos de la inmundicia, de la maldad. Todos sabemos lo que es, todos sabemos lo que en nuestra vida nos repercute más, las decisiones que tenemos que tomar. Y nos dice que recibir esta palabra nos ayuda a salvarnos de esto. Recibir la palabra de la cruz, evidentemente, nos ayuda a tener fe y obra en nuestra salvación. Pero la palabra también nos libra del daño que el pecado puede hacer en nuestras vidas. Incluso la palabra alma no siempre en la Biblia está relacionada con la parte, podríamos decir, unida al espíritu que va a ir al cielo, sino también se habla del alma como nuestra vida aquí en la tierra. Así que la Biblia tiene poder si nos acercamos a ella de la forma adecuada para cambiarnos. Y esto es importante porque podemos leer mucho la Biblia y pensar que no pasa nada. Pero si nos acercamos a la Biblia de una forma diferente, una forma tranquila, una forma sabiendo que ahí hay un poder, sabiendo que Dios nos habla a través de ella, con una actitud correcta, con mansedumbre, la Biblia nos va transformando. El hecho de leerla, porque hay poder en la Biblia para esto. Dice el versículo 22 al 24. Dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va luego, y luego olvida cómo era. Aquí nos habla de que esta palabra hay que oírla, pero hay que recibirla. Y si la recibes, la vas a poner en práctica, porque te va a llegar, te va a tocar el corazón. Y esto es una realidad de muchos de los que estamos aquí, ¿verdad? Pero fijaros que nos podríamos engañar a nosotros mismos si pensamos que el solo oírla, como por ejemplo ahora, o estar en nuestras casas escuchando predicaciones, o escuchando las aportaciones de los demás, o si Dios permite que volvamos al local y estar juntos allí, engañarnos a nosotros mismos si pensamos que eso es suficiente. Para un creyente se habla repetidamente acerca de la importancia de actuar. La vida del cristiano no es una vida contemplativa, no es una vida en que podamos o debamos marchar a una ermita y estar encerrados en nuestro mundo, sino que es una vida de acción. Lucas 6, 46 al 49, dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? No dice, y no escucháis lo que yo digo, porque muchos escucharon al Señor Jesús, pero no todos hacían lo que él decía. Así que, ¿por qué me llamáis Señor si luego no hacéis lo que yo digo? Mateo 7, 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Una vez más, no se trata de escuchar y comprender y en un momento dado decir, bueno, pues esto me lo podría llegar a creer. Tiene que haber una transformación, hacer la voluntad de Dios. Para hacerla hay que conocerla, claro. Romanos 2:13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Habla de los que ponemos en práctica lo que oímos. Al hablar de la ley tendríamos que hablar de otros temas, ¿verdad? Porque nosotros por nosotros mismos no podemos cumplir la ley del Antiguo Testamento. Pero como nos dice su palabra, por la fe somos declarados justos. Pero es cierto que cuando alguien es declarado justo hay un nuevo nacimiento, que hablábamos en los versículos 17 y 18. Ese nuevo nacimiento, la Biblia habla de ser nuevas criaturas. Y entonces habla de un cambio de vida. Así que no está hablando de una comprensión del Evangelio, sino de un Evangelio que transforma tu vida. Y eso se ve en frutos, se ve en una realidad. Y eso muchas veces implica que nosotros seamos conscientes y vayamos a la palabra queriendo aprender en ella. Importancia del verbo hacer. Y esto podríamos nosotros ahora plantearnos, hacernos una pregunta. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy poniendo en práctica lo que leo en la palabra? Espero que en este tiempo de confinamiento estemos yendo más a la palabra que antes, ¿no? Se entiende que tenemos más tiempo. ¿Estoy poniendo en práctica lo que leo? ¿Estoy acudiendo a ella con humildad de tal forma que me dejo retar por ella? ¿O quizás solo la leemos, intentamos comprenderla? Los que hacemos el devocional en la aplicación esta marcamos el clic, el check, para que se vea que hemos cumplido. Puede ser un reto para hoy, acercarnos a la palabra queriendo aceptar lo que dice y sabiendo que hay poder en ella. No sea que nos pase como cuando nos miramos al espejo y nos vayamos y ya no sepamos lo que hemos visto. Venimos y escuchamos, pero ¿estamos tranquilos? No tranquilos en casa, sino estamos tranquilos con lo que hacemos, para quién lo hacemos. ¿Estamos tranquilos con lo que hacíamos antes de toda esta situación de la pandemia? Nos está recordando mucho Daniel Benítez que si vamos a volver a las reuniones normales siendo iguales o va a haber un cambio en nuestras vidas. Estamos quitando de nosotros las impurezas. Dice el versículo 25, dice, más el que mira atentamente. Dice, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Será dichoso. Hay recompensa en hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y esta es una realidad. Y esta es otra motivación. Y vuelve a ser una motivación positiva. Hay recompensa para lo que lo hacemos. Y no siempre obraremos o querremos poner en práctica el mejorar nuestra forma de hablar o mejorar nuestra forma de acudir a la palabra o mejorar cuando alguien nos habla, la capacidad de escuchar. Y no siempre a lo mejor va a ser la motivación el que habrá recompensa. Porque una motivación es nuestra gratitud a lo que Dios ha hecho por nosotros en la obra de la cruz. El hecho de ser renacidos, ese consumado es allí en la cruz que nos da esta tranquilidad. Eso ya es nuestra motivación. Pero a veces en momentos difíciles también está bien decir, bueno, merece la pena, porque hay recompensa también ahí. Y ahora se nos habla, en los dos últimos versículos, dice, se nos habla de practicar la verdadera religión. Dice el versículo 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo.
si alguno se cree religioso entre vosotros. Fijaros que nos habla de la verdadera religión. Controlar la lengua, que implica bastante. También sigue con la idea de qué estamos haciendo y sigue con la idea de buscar la santidad. Controlar la lengua, Santiago más adelante dice que no es algo fácil. Dice que es complicadísimo controlar la lengua, pero que así como se pone freno a los caballos y timones a los barcos para controlar, con la lengua se podría dirigir el resto del cuerpo. No frenar la lengua es igual a engañarse a uno mismo. Y esto creo que es algo práctico, lo que nos está diciendo Santiago. Tener cuidado con lo que decís. En alguno de los proverbios que estábamos leyendo, no sé, creo que fue en el de ayer, se hablaba del gran daño que se puede hacer con la lengua. Cuando se habla mal acerca de un hermano, o también habla de lo peligroso que es mentir acerca de un hermano. Y porque hay que tener cuidado porque podemos mentir incluso sin saberlo. Si escuchamos acerca de algo o de alguien y no sabemos si es cierto o no y lo difundimos, podemos estar mintiendo acerca de esa persona o de esa situación y hacer mucho daño. Entonces se nos llama la atención a controlar lo que decimos. Luego habla de preocuparse por los demás, habla de la visitación. Nuestros días ahora mismo no deberíamos visitar, pero hay muchas más cosas que podemos hacer, ¿verdad? Como creyentes. La ayuda correcta al hermano. Y digo lo de correcta porque con esto yo vuelvo a lo mío, me permitís estos ejemplos, pero con esto de las clases en casa, muchos padres están ayudando a sus hijos y nos estamos encontrando con mucha ayuda incorrecta. Deberes que vienen con la letra de los padres. Y se nota cuando un niño es de 6, 7 años y te llegan los deberes hechos con una letra de un adulto, pues está muy claro quién ha hecho esos deberes, ¿verdad? ¿Qué forma de ayudar es esa? ¿Quitar el problema a alguien es ayudar? Pues en ocasiones no. En ocasiones quitar un problema no tiene por qué ser ayudar. En este caso lo que les ayudaría es que les enseñen o les guíen, pero no que les quiten el problema, ¿verdad? Ayudar no siempre es quitar un problema, pero como hermanos ayudar es moverse. Ayudar es hacer algo. Entonces, somos llamados a escuchar al hermano, a hablar con el hermano, a ayudar en lo que podamos al hermano. Y luego nos habla también de guardarse sin mancha del mundo, buscar la santidad, no dejar que la influencia de esta sociedad que vive apartada de Dios nos cambie nuestros principios, nuestra forma de entender las cosas bajo la perspectiva de la propia palabra. Son nuestras decisiones las que se ponen en juego, si nosotros decidimos dejarnos influir o no, porque nosotros somos los que permitimos que por el ojo entre lo que entra. Entonces es nuestra decisión también. No sé, cuando nos miramos al espejo, no sé qué vemos cada uno, ¿verdad? No sé si vemos a un ser renacido, con una esperanza viva, que está obrando lo que Dios quiere, o si vemos a alguien que hace mucho que no se plantea quitar cosas de su vida, o que no se plantea si está acudiendo a la palabra de una forma correcta, o que a lo mejor hace mucho que cuando habla con un hermano no le presta atención. Pero la palabra siempre nos da, además de llamadas de atención, nos da también promesas. Y me gustaría terminar ya. Y voy a terminar con una promesa que nos habla de que Dios, en esta lucha que tenemos, porque es una lucha la vida cristiana, y en la sociedad que tenemos más, pero en esta lucha Dios está a nuestro lado. Voy a poner Isaías 41:10, que dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo.
Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hemos hablado en más ocasiones de que no todas las promesas que hay en la palabra son para todas las personas. Hubo promesas que eran muy concretas para algunos tiempos, promesas concretas para alguna persona. Poníamos el ejemplo de cuando salieron el pueblo de Israel. Se les dijo, ni un perro de Egipto os va a ladrar. Y esa promesa, no podemos decir, si soy creyente, a mí los perros no me van a ladrar. Si eso fuera verdad, a mí no me habrían mordido dos diferentes como me han mordido, ¿no? Pero esa promesa no es para nosotros, era para ellos. Pero esta promesa, por otros pasajes de la palabra, creo que es claro que nos la podemos apropiar, porque hay más donde el Señor nos dice que está cercano, por ejemplo, a los que le buscan. Dice, no temas porque yo estoy contigo. Y es una realidad que el Señor está con nosotros. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Cuando voluntariamente y humildemente nos ponemos en las manos de Dios, hay un cambio hasta en nuestra actitud. Hay un cambio hasta en nuestra forma de percibir las cosas. Si estamos afrontando algo complicado y somos capaces de centrarnos y decir, Dios, yo sé que tú puedes ayudarme en esto. Esto nos da paz. Dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Nos está diciendo que el poder de Dios está con nosotros. Y este poder lo vamos a ver claramente cuando se cumplan estas promesas y la promesa que estaremos allí con Él en gloria. Y todo entonces, de una forma u otra, muchas cosas van a empezar a encajarnos. Vamos a tener esta percepción de Dios cuando estemos allí, que nos va a llevar a tener una alabanza eterna hacia Él. Eso va a ser algo tremendo. Pero mientras estamos aquí, Dios está con nosotros. Dios sabe lo que nos ocurre, Dios conoce nuestras circunstancias y quiere que con mansedumbre vayamos a su palabra y con la intención de aprender en ella y vayamos poniendo en práctica, porque esto es algo que nos va a ayudar en nuestra vida y en nuestro día a día. Pues espero que podamos coger ánimo y ver en nuestra vida qué aspecto puedo ir cambiando porque merece la pena.